Hola, profesora María Durán. Mi nombre es Angie Pérez, pertenezco a SAYAB y en esta oportunidad le haré una breve síntesis respecto a los derechos humanos, a las garantías constitucionales, al amparo constitucional y a los estados de excepción, así como también haciendo mención a las diversas leyes, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Amparo Constitucional y la Ley Orgánica de los estados de excepción y garantías constitucionales. Tenemos en cuenta que los derechos humanos son aquellos que le pertenecen a todo ciudadano de una forma universal y estos tienen que estar calificados o prescritos a través de una ley en cada una de las naciones. ¿Por qué? Porque ellos también tienen una forma de ser ratificados por aquellos pactos o tratados internacionales en materia de derechos humanos. En consecuencia, tenemos que los derechos humanos y las garantías constitucionales son dos aspectos completamente diferentes dentro de una nación. Es importante aclararlo porque diversas doctrinas o en diversos si se puede decir, aspectos desde el punto de vista social, en cierta forma los confunden porque creen que son un sinónimo, el uno del otro. Pero son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son aquellos derechos que le pertenecen a la persona por naturaleza y son ratificados a través de una ley. Estos derechos son, por lo menos, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a una educación, a la vivienda y a todos aquellos que prescriba la ley especial dentro de una nación. Mientras que las garantías constitucionales son aquellos entes que hacen valer esos derechos en una nación a través de lo que es el poder público nacional. En el caso de Venezuela, los derechos humanos y las garantías constitucionales están establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el título 3, en el cual se consagran los derechos a una nacionalidad, los derechos a una ciudadanía, los derechos civiles, los derechos culturales, económicos, también los derechos políticos, así como también aquellos derechos que le pertenecen a los pueblos indígenas. Y las garantías constitucionales, como dije anteriormente, acá en Venezuela son garantizados por el Poder Público Nacional. Es importante acotar que en Venezuela los derechos humanos están bajo el principio de progresividad. El principio de progresividad está establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, en el cual la progresividad significa que los derechos humanos, como son completamente universales, son inalienables, son completamente irrenunciables, son indivisibles, son intransferibles, porque le pertenecen a cada ciudadano, y el principio de progresividad le da ese derecho al uso, al goce, al disfrute de esos derechos a cada ciudadano acá en Venezuela. Y la progresividad también significa que los derechos son completamente, le pertenecen a todos los ciudadanos de una forma, como dije anteriormente, universal, y por lo tanto no pueden ser discriminados, no son discriminatorios, por lo que van dirigidos a todo tipo de personas, sin importar la etnia a la cual pertenezcan, sin importar su sexo, su condición social, su condición política o su perspectiva política, debido a que ellos son completamente intransferibles. Y en el caso de las garantías constitucionales, acá en Venezuela, el amparo constitucional es de esa forma que tienen los ciudadanos aquí en el país de hacer valer esos derechos y esas garantías dentro del país. El amparo constitucional es una acción que puede ejercer todo individuo una vez que aquí en nuestra nación se ha violentado cualquier tipo de derecho constitucional. El amparo constitucional lo que hace es, de una forma admisible, que ese derecho sea restituido o sea restablecido y se le garantice a ese ciudadano todo el derecho que le fue violentado. Y es importante destacar que desde el punto de vista
de los pactos internacionales y de aquellos tratados en materia de derechos humanos que ha firmado nuestra nación, si esos derechos son violentados acá en Venezuela, la persona recurre al amparo constitucional y más sin embargo no hay una respuesta satisfactoria para esa violación o esa transgresión a ese derecho. Todo ciudadano por todo pacto o todo tratado internacional le da esa libertad de recurrir a instancias internacionales con la intención de que se le restituya su derecho aquí en nuestra nación. Y también esa es una forma de garantizar lo que es la soberanía de cada uno de nosotros como ciudadanos venezolanos. Y un ejemplo de ello, se puede destacar el caso del gobernador del estado del Tamacuro, que entre el año 1999 al 2001 fue transgredido su derecho como gobernador, y él recurrió al amparo constitucional. La sala constitucional le restituye sus derechos como gobernador, más sin embargo posteriormente él hace una nueva forma de metió un recurso de amparo. ¿Por qué? Porque en esa oportunidad el ministro y el viceministro de las Relaciones Interiores y de Justicia aquí en Venezuela hicieron caso omiso de ese amparo constitucional que fue en su beneficio. Y él, a través de ese recurso, él solicitó a la Sala Constitucional de que ellos cumplieran con esa sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. Sin embargo, se pudo notar que se declaró como inadmisible porque ya había una sentencia ya definitivamente firme, y se declara inadmisible de acuerdo a los procedimientos y los requisitos constitucionales que se deben de seguir para tal fin, así como lo especificaba en la ley de amparo constitucional. Respecto a los estados de excepción, se tiene que los estados de excepción son aquellos que pueden ser decretados o pueden ser dictados por determinadas situaciones que en cierta forma coloquen al país en una vulnerabilidad, que haya un peligro inminente para la seguridad de la nación. En el caso de Venezuela, entre el artículo 338 al 339, se establece cómo son los estados de excepción. Es importante acotar que los estados de excepción pueden ser decretados por el presidente o presidenta de la República actual, en periodo presidencial actual, por la Asamblea Nacional y por aquellos que describe el artículo 339. Y es importante acotar que los estados de excepción tienen ciertas características, y estas características los hacen de cierta forma que tienen que ser acatados y formalizados en cuanto a su temporalidad, y porque tal cual como lo decreta tanto su ley de amparo de los estados de excepción como la Constitución de la República. Y los estados de excepción se decretan de una forma cuando se dice que el estado está en estado de alarma. Los estados de alarma se constituyen por aquellas formas de que la nación tenga un peligro eminente por una situación calamitosa. ¿Qué es una situación calamitosa? Aquello que se refiere a los desastres naturales, como son las inundaciones, lo que pueda ocasionar tanto pérdidas materiales como pérdidas humanas por sismos o terremotos de grandes magnitudes. Y eso sería un requisito indispensable que hace que se declare un estado de alarma y pasa a ser un estado de excepción. También tenemos los estados de excepción económicos, que son los que se decretan una vez que se evidencie
una situación económica precaria en el país, y entonces se decreta como tal. Y también tenemos los estados de excepción desde un punto de vista interno y externo, que son los que se refieren a aquellas situaciones que puedan poner en peligro tanto a los ciudadanos como a las instituciones que conforman los diversos poderes de la nación, y se declaran como tal. Es importante acotar que los estados de excepción tienen una temporalidad. Pueden durar 60 días o 90 días, dependiendo del tipo de excepción que se decrete en la nación. Y pueden ser prorrogables por un tiempo igual, o cuando lo determine tanto el presidente como la Asamblea Nacional, que sea necesario que la temporalidad se siga prorrogando, dependiendo de la situación en la cual se encuentre la nación, bien sea por un estado de calamidad, de alarma, o por un estado económico, financiero, desde el cual la nación no ha podido solventar pues su situación o su crisis económica, y es necesario que el estado de excepción se extienda. Y para finalizar, es importante acotar que acá en Venezuela los derechos humanos tienen sus garantías, nos pertenecen de manera universal, de forma natural, y tienen su garantía constitucional, y son completamente irrenunciables, son inalienables y son intransferibles. Espero cumplir sus expectativas, profesora. Muchas gracias.